que es. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y vamos a ingresar con el tema de teledetección. Ya, lo que vamos a hacer, no sé si ustedes alguna vez han escuchado de teledetección. Teledetección quiere decir detectar sin necesidad de tocar. Teledetección deriva también de la etimología de la palabra tele, quiere decir de lejos, eso quiere decir. Por ejemplo, un televisor ustedes ven sin necesidad de estar en el lugar, ustedes desde lejos pueden ver lo que sucede en otras latitudes, ¿no es cierto? Eso es lo que es teledetección. Entonces, uno de los primeros pasos de la teledetección es el procesamiento de las imágenes satelitales, que tiene diversos pasos, ¿no? Entonces vamos a ver esos pasos y vamos a establecer también un resumen del contenido. Vamos a hablar sobre los fundamentos físicos de la teledetección, los sistemas espaciales de teledetección, la interpretación visual de datos, procesamiento digital básico de imágenes satelitales, luego un procesamiento digital avanzado de imágenes, verificación de resultados e imágenes satelitales y SIC. Bueno, entonces eso es de manera rápida, digamos, el contenido del tema que hoy vamos a tratar, pero enfocados todos ellos a la cartografía. Las etapas del procesamiento de imágenes es, en primera instancia, la captura, donde nosotros tenemos que ver lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Sus elementos, la resolución, tanto espacial y demás. El preprocesamiento, que es reducir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una gran extensión y nosotros necesitamos un pedazo solamente, o un espacio más reducido, lo que hacemos es cortar. La segmentación es extraer los objetos de la imagen, por ejemplo, pueden ser datos vectoriales, extraer las características, identificación de objetos, son los pasos de la cartografía. Para el proceso de teledetección necesitamos primero la fuente en este caso es la luz del sol. Bueno, la luz, el emisor en este caso sería el sol, y que emite unos rayos, y esta información, los rayos del sol o de la luz son reflejados en los objetos, y esta luz reflejada en los objetos es recogido por un sensor, ¿ya? Entonces la radiación emitida por la superficie terrestre, la radiación solar, y el reflejo de ellos es recogido por un sensor remoto. Puede ser un satélite, puede ser un dron. Es muy importante también saber y reconocer las partes y las longitudes de onda de la luz. Todo lo que el hombre desarrolla, y especialmente en la profesión que nosotros tenemos, todo tiene que ver con el fenómeno electromagnético de la luz. Por ejemplo, tenemos longitudes de ondas de gran frecuencia, por ejemplo, frecuencia de radio, frecuencia de los GPS lo utilizamos. El microondas es utilizado en topografía, por ejemplo, por los radares. Es también trabajado por los escáneres láser, el infrarrojo por la estación total. Después nos vamos hasta la luz visible. Esta es la luz que no se ve, las ondas de luz. Pero hay un segmento donde ustedes seguramente alguna vez han visto, miren, tiene sus valores en nanómetros, ¿no? Que es la descomposición de la luz visible. La luz visible, hay también la luz invisible. Por ejemplo, el infrarrojo, ya no vemos nosotros, ya no vemos, pero tiene una longitud de onda. Entonces, la luz visible, la que nosotros vemos alguna vez descompuesta por el arco iris cuando llueve, en forma de arco iris vemos la descomposición de la luz. Entonces, esta luz es la que nos sirve a nosotros como información. También la infrarroja y también hasta la infrarroja, puede ser hasta la luz láser, ¿no? Después, para donde los rayos ya se hacen más pequeños,
Está la luz ultravioleta, que es una luz que puede hacer daño. Por ejemplo, si estamos mucho tiempo expuestos al sol, nos hace daño a la piel. Los rayos X, por ejemplo, no podemos estar expuestos al rayo X, ya son otro tipo de rayos que tienen otra longitud de onda y tienen otras aplicaciones. Desde la luz visible hasta las ondas más largas, que son las ondas utilizadas por las radios, son utilizadas por topografía. Todo esto, desde la luz visible hacia la izquierda, es utilizado por la topografía. Las longitudes de onda menor, como los rayos X, los rayos gamma y los demás, no son utilizados actualmente o por el momento en topografía, sino desde la luz visible para allá. Bueno, entonces esa es la recomendación. Y ahí podemos ver la descomposición de la luz visible utilizadas para topografía. Cuando ustedes sacan una fotografía, sacamos una fotografía en RGB. Alguna vez han debido escuchar eso: rojo, verde, azul. Entonces se llama cada una de estas bandas, ¿no? Por ejemplo, la banda azul, que está seleccionada, es una longitud de onda diferente a las otras, que está entre 450 a 500 nanómetros, ¿no? La ultravioleta o la violeta está de 400 a 450 nanómetros. La luz verde o la banda 2 está de color verde y tiene un segmento que abarca desde 550 hasta 640 nanómetros. Esa es la luz verde. La luz o la banda azul va desde 400 hasta 550 o 530 aproximadamente. Esto lo vamos a ver más a detalle, solamente les estoy indicando de que para el estudio en cartografía nosotros vamos a dividir en 4 bandas: banda azul, banda verde, banda roja. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo ponemos en este orden: rojo, verde, azul, RGB, ¿no? RGB en inglés: red, green y blue. Y otra de las bandas, que es el infrarrojo. Hay infrarrojo cercano, infrarrojo medio, segundo infrarrojo y demás. Vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Sino que actualmente las imágenes satelitales y algunos drones están trabajando con la adquisición. Ya no sacan una fotografía con 3 bandas, sino que sacan una fotografía multiespectral, porque son varios espectros de luz que captan al mismo tiempo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí este es un ejemplo, que la banda azul, por ejemplo, tiene estas longitudes, pero esto es para el satélite Landsat 7. Tenemos la banda 2, que es visible entre este rango de longitud de onda: el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano. Todos ellos tienen longitudes de onda, donde nosotros podemos adquirir imágenes satelitales, la disponibilidad de las imágenes. En la actualidad hay muchos softwares en red que proveen al usuario información de las imágenes satelitales de forma gratuita. Entonces ustedes van a aprender también conmigo a adquirir imágenes satelitales actuales. Si les interesa, de ayer o de hace 2 días vamos a tener, ¿no? A excepción de hoy día, que recién seguramente el satélite está pasando por este sector del planeta. Entonces el espectro electromagnético está dividido, o la resolución espectral de una imagen está dividido por bandas, ¿no? Por longitudes de onda. Este es un lenguaje que utilizan los satélites, donde habla, por ejemplo, de los productos. El satélite, la misión L5, por ejemplo, Landsat 5, el instrumento que ha servido, y este es un código, ¿no? Un código que utilizan las imágenes satelitales. También es importante mencionar la visualización en escala de grises. Por lo general tiene 8 bits, que si lo elevamos por ejemplo, 2 elevado a 8, y más o menos es 256 escala de grises que tiene una imagen. Vamos a hablar también sobre los ejemplos del falso color.
Cuando nosotros combinamos el color rojo, verde y el azul, nosotros tenemos una imagen real, como una fotografía de la superficie. Se llama composición en color verdadero porque hacemos uso de la banda roja, la banda verde y la banda azul. Combinadas estas tres nos van a dar información del suelo. Pero si nosotros empezamos a combinar, por ejemplo, la banda 3, la banda 2, la banda 1, cambiamos el orden, R, G, B, nosotros vamos a ver el terreno en diferentes tonalidades. Por ejemplo, acá estamos viendo esta combinación de bandas apta para detectar agua. Si a ustedes les contratan, por ejemplo, para detectar agua o vegetación, entonces pueden hacer uso solamente combinando las bandas, hacer uso de este conocimiento y buscar recursos naturales en la cartografía que ustedes generen. Otra de las aplicaciones es, por ejemplo, la clasificación según la tonalidad. Por ejemplo, es diferente el reflejo que tiene el maíz, diferente la soya, diferente, por ejemplo, la pastura. Una etapa de la soya, aquí estamos viendo en una primera etapa seguramente en crecimiento, aquí ya debe estar lista para producir o en afloramiento. Son diferentes estados de la vegetación que tienen diferentes longitudes de onda. Las aplicaciones de falso color, como pueden ver, aquí tenemos un color real y aquí un falso color, donde se puede distinguir los recursos naturales y algunas características de los equipos. Las combinaciones más conocidas por los satélites, por ejemplo, tenemos haciendo una combinación rojo, verde y azul de la banda, por ejemplo, en este caso para detectar dónde hay poblaciones, es la banda 764, pero haciendo uso de las imágenes del Landsat 8. Esto permite generar cartografías diversas. Miren, tengo un color natural, aquí tengo otro color para realzar la actividad agrícola o la vegetación sana de un determinado lugar. Entonces la cartografía en realidad ahora es la que por sí misma va a expresar lo que ha medido, ¿no? Esta es una imagen con escala de grises. Vamos a ver enseguida cuáles son estas, ¿no? Las tonalidades, las diferentes tonalidades, no es homogéneo, esto no es una fotografía gris, por ejemplo, sino tiene diferentes escalas de grises, y estas nos están dando también todo tipo de información en blanco y negro. Las firmas espectrales, de manera rápida estamos viendo las características que tiene. Hay una asignatura específica para hablar sobre teledetección, pero en la asignatura de cartografía es muy importante que nosotros sepamos que las longitudes de onda, dependiendo del tipo de material, describen un mapa o una firma espectral. Un mapa espectral o una firma espectral que, por ejemplo, dependiendo de cada material y cómo refleja y absorbe las longitudes de onda y su composición química, además nos va a reflejar nos va a mostrar una diferente longitud de onda. Esto define las características del objeto medido. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En todo el monte, en el Chapare, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que ahora, como está de moda este tema, en el Chapare vamos a ir a medir la producción del Chapare, pero resulta que según los del lugar producen banano, piña, maracuyá y demás, pero en realidad cuando nosotros medimos con las imágenes satelitales vemos que hay grandes extensiones de coca, ni siquiera destinada a fines legales. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo saben las personas que hay coca y no hay naranja, no hay nada de lo que dicen? Entonces se refiere a esto, justamente, a la firma espectral, porque cada objeto y cada planta describe una firma espectral. Por eso se llama firma, porque identifica de cada uno sus longitudes de onda. Por ejemplo, en la banda 1 tiene estas características. Vamos a ver, por ejemplo, la alfalfa, que está con azul, tiene valores, miren, tiene una escala.
Entonces con la banda 1 se ha detectado esto, con la banda 2 esto, con la banda 3 este valor, con la banda 4 este valor, con la banda 5 esta, con la banda 7 esta. Entonces uniendo esos valores tenemos la firma espectral del alfalfa. Por ejemplo, esta es una especialidad, el estudio de las firmas espectrales es una especialidad no solo de la cartografía, sino de la teledetección, donde nosotros podemos, a través de imágenes satelitales, saber lo que estamos viendo. Por ejemplo, lo mismo Chile, dice, seguramente se refiere a los ajís, el nogal, la cebolla, que es diferente, la sandía, que es diferente, tiene diferentes características. Entonces, como verán, jóvenes, simplemente viendo o estudiando las longitudes de onda de las imágenes satelitales, nosotros vamos a saber, sin necesidad que nos cuenten lo que en realidad se produce en un determinado lugar. Entonces, ya con esta breve explicación, vamos a pasar a la adquisición de datos. Ya les voy a mostrar más adelante de qué se trata. Vamos a abrir, en este caso, vamos a abrir una imagen de un satélite. Por ejemplo, vamos a tener una imagen del satélite. Podemos trabajar con el Landsat 8. Vamos a ver de qué zona es. Va a cargar todas las bandas. Vamos a aprender a capturar este tipo de imágenes. Por el momento, ustedes van a hacer uso de lo que les voy a proporcionar. Pero más adelante vamos a ver cómo obtener estas bandas. Estas son imágenes satelitales Landsat 8 de... A ver, vamos a ver la fecha. Del 2018, pero les voy a enseñar, tengo otra que es del 2020, de anteayer podemos bajar imagen satelital. Para el ejemplo voy a utilizar esto. Vamos a aprender a descargar imágenes. Entonces, miren, el satélite Landsat 8 tiene 11 bandas, de las cuales 7 están dedicadas a capturar las características en formato, en escala de grises, ¿no es cierto? Nos está mostrando en escala de grises. Por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que habíamos hecho en cartografía era venir acá, hacer un clic y extraer sus metadatos. Por ejemplo, de la banda 1, metadatos. En los metadatos nos dice el nombre del archivo. En el nombre del archivo nosotros vamos a encontrar que tiene, aquí dice la misión. La misión dice Landsat 8, por eso termina en 8. Acá vemos la fecha, el 11 de marzo del 2018. Y ha sido procesado el 20 de marzo del 2018. Entonces ese es el periodo en que ha sido procesada esta imagen. Entonces eso es lo que nos está indicando en el código de la imagen satelital. Luego nos avisa en coordenadas, nos avisa su coordenada X, su coordenada Y. Luego también tenemos información, si hablamos de cartografía, si nos referimos a la cartografía, las coordenadas geográficas, que es lo más importante para nosotros, la ubicación geográfica de la imagen. Luego, otra información muy importante es su proyección UTM, la zona geográfica 20, sistema de referencia WGS84, las unidades en metros, y si seguimos avanzando vamos a encontrar el código de proyección del EPGSG, la fecha de creación de esta imagen, es de hoy día seguramente. Cuándo ha sido modificado y cuándo ha sido creado, cuándo ha sido descargado en realidad, ¿no? Luego el número de columnas, la resolución espacial. Miren, la resolución espacial dice 30 metros por píxel. El número de bits, 16. Esto es muy importante, número de bits. Las demás deben estar con 8. Vamos a ver, metadatos, número de bit 16. Está bien, tenemos buena resolución de las imágenes satelitales.
Sí, todas creo que están con 16. ¿A qué se refiere bits? Esto de la resolución en bits. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, la resolución de bits o la resolución de la escala de grises que tiene una imagen satelital, lo único que tienen que hacer es elevar 2 elevado a la 16 y el resultado es las tonalidades de grises que tiene esta imagen satelital. Entonces va desde el negro profundo hasta el blanco y el número es la división que tiene. Entonces, por otra parte, miren, es toda la información que tiene la imagen satelital. Y ahora hablábamos de la composición de bandas. ¿Para qué sirve la composición de bandas? En nuestro caso, miren, vamos a trabajar como indica esta presentación. Por ejemplo, ¿qué les gustaría saber de la imagen satelital? Vamos a hacer un análisis RGB 654 para saber, vamos a ver la vegetación que existe en el lugar. Entonces, 654, se van a acordar. Voy a dejar habilitado la banda 6, la banda 5 y la banda 4. Las demás las vamos a apagar. Si nosotros hablamos de una proyección RGB o una resolución RGB, nos vamos a ir hasta esta parte. Esto es Culpina, por si acaso. Camargo debe estar por acá. Incahuasi es parte del departamento de Chuquisaca. Entonces, si nosotros hablamos de esta composición de bandas RGB 6, 5, 4, quiere decir que a la banda 6 le vamos a dar el color rojo, a la banda 5 el color verde, a la banda 4 el color azul. Entonces vamos a proceder de esa manera. Lo que está ahora en escala de grises lo vamos a convertir a colores, pero colores temáticos. En opciones, fíjense, acá le vamos a decir de que la banda 6 vaya como rojo. Aplicamos y miren, ya automáticamente ya está cambiando el aspecto de nuestra imagen. Ahora a la banda 5 le vamos a dar el color verde, green, aplicamos. Y a la banda 4 vamos a darle el color azul o blue, aplicamos y listo. En este momento lo que tenemos resaltado, como podemos ver en nuestro objetivo, el análisis es resaltar la vegetación, ¿cierto? Análisis de vegetación 654. Entonces ahora estamos viendo eso. También se puede destacar que al mismo tiempo de detectar, por eso se llama detectar, hemos detectado por ejemplo cuerpos de agua, no solamente la vegetación, sino acá por ejemplo, esta es la represa del Tranque, esta es la laguna de Culpina, acá podemos ver por ejemplo un atajado y podemos ver algunos atajados dentro de estas imágenes satelitales que han sido capturadas para este propósito. Se puede notar con mucha claridad la trayectoria del río y la actividad agrícola que existe en la zona, ¿no? Entonces el propósito de utilizar el espectro electromagnético de las imágenes satelitales es la teledetección, detectar los recursos naturales. Ahora vamos a ir nuevamente, por ejemplo, podemos hacer uso de un análisis también de vegetación, pero vamos a ver la calidad de la vegetación. En este caso solamente hemos detectado qué lugares tienen cobertura vegetal, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, con otro análisis que va a ser el 543, un análisis 543, vamos a deshabilitar la imagen 6, vamos a habilitar la imagen 3 y vamos a ir cambiando los colores. 5 nuevamente le vamos a asignar un color
color rojo, aplicar. A la banda 4 le vamos a aplicar el color verde, y a la banda 3 le vamos a aplicar el color azul, blue. Fíjense, ahora ha cambiado las tonalidades, y ahora lo que vemos con colores de tonalidades de rojo es lo que destaca la salud de la vegetación. Donde el rojo se hace más intenso, nos indica que la vegetación es sana, tiene buena humedad, tiene buenas características. En este caso hay lugares, por ejemplo, tonos marrones, quiere decir que seguramente les falta agua. Esto es una zona agrícola, con un potencial agrícola en cebolla, manzanos, pero miren, se puede diferenciar por el color del píxel, que no todo es uniforme, ¿no? Que no todo es uniforme. Entonces, de esta manera nosotros podemos detectar, por eso se llama teledetección, podemos detectar masas de agua, el comportamiento de la vegetación y las tonalidades de los suelos. Por ejemplo, en la zona de Camargo, este es el río, se le denomina la Palca, el río Camargo, y acá vemos que la actividad agrícola está al borde del río. Aquí se puede notar y distinguir la carretera, pero también podemos distinguir la formación geológica y la presencia de piedra caliza, y este es se llama en la especialidad de teledetección la fotointerpretación. Para la fotointerpretación también podemos referirnos al cuadro que teníamos antes, y podemos ver, por ejemplo, un estudio de suelos RGB 5, 6 y 4. Entonces vamos a cambiar, porque estamos utilizando una imagen Landsat 5, 6 y 4. Entonces vamos a habilitar esas imágenes 5, 6 y 4. Entonces ahora vamos a cambiar el color. 5, 6 y 4 es para el suelo. Vamos a estudiar los suelos, el comportamiento de los suelos. Al 5 vamos a empezar con el color rojo. Siempre empezamos con el color rojo. 5 rojo. 6 en este caso va a ser verde. Y fíjense que ya cambia. Y 4 va a ser azul. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para detectar suelos, ¿no? Podemos, por ejemplo, claramente identificar los tipos de suelos descubiertos. Hay tonalidades, por ejemplo, marrones, hay tonos verdes, hay tonos blancos, y podemos descubrir, por ejemplo, aquí hay demasiado óxido de hierro. Por la tonalidad de colores, los geólogos y los especialistas en fotointerpretación podrán ellos identificar los recursos naturales que tiene este sector, y por ende al buscar suelos también podemos distinguir o diferenciar el suelo del agua, ¿no? Porque aquí se nota con tonos con diferentes tonalidades para el agua. Entonces ese es el propósito de este capítulo, jóvenes, el de poder hacer uso de las herramientas de la teledetección para crear mapas temáticos. Ese es nuestro propósito en la asignatura, crear mapas temáticos. Entonces, hasta aquí, fin del ejercicio.